Gracias por estar. Están compartiendo con nosotros lo mejor que tienen, que es su tiempo, y su atención y su interés para conversar sobre ciertos temas que todos en el Uruguay, creo en el mundo, pero vamos a hablar de nuestro país fundamentalmente, decidimos que es la clave de cualquier cambio, de cualquier transformación. Estamos hablando de la educación. Y es porque aquí en Uruguay no existen políticas educativas, sí que existen. Que no existe en Uruguay presupuesto para políticas sociales, políticas educativas, sí que existen. Pero además, nosotros como ciudadanos sabemos que está pasando algo que lo vemos. Y es que la sociedad moderna está transformando mucho el trabajo, la matriz laboral, está transformando mucho y le está dando velocidad a determinadas cosas, sustitución, como decíamos el otro día con Renato, de la robótica por trabajo humano, lo que trae como consecuencia una segmentación de la sociedad. Entonces la vemos de pronto como islotes separados, donde hay gente que parece que no llegó a la cola, como digo yo. O sea, quedó postergada. Y por ellos hoy, por todos los niños que nosotros mismos somos responsables como madres, abuelas, abuelos, como ciudadanos, me parecía que había que abrir este debate con tres personalidades que cada uno de ellos se debe un debate, un evento para cada uno, porque en realidad es mucho lo que ustedes han trabajado en esta materia, desde el punto de vista de la sanidad mental, desde el punto de vista de las relaciones humanas, con la psicología, con la relación de los padres, familias, maestros. Entonces lo que queríamos desde la serie El Agua con nuestros patrocinadores era abrir en un lugar libre la reflexión sobre qué es la educación y los desafíos de la educación, ya que todo el mundo dice que educación, educación y educación es la primer política de Estado. Bueno, vamos a ver qué está pasando y cuán responsables somos cada uno, yo en este caso como comunicadora, ustedes como ciudadanos en sus respectivos lugares, estamos haciendo y cuánto podemos hacer. Dice Sabater que te tiene que importar mucho que el vecino salga bien educado también, no solo tu hijo. Porque es en el mundo en el que va a vivir. Es el mundo que va a vivir y estamos todos en la misma tribu. Entonces, cuando éramos chicos también se daba eso de que el vecino te educaba igual o te decía que no, con la misma propiedad que tu mamá y tu papá. Entonces, recuperar esa autoridad del adulto, que el niño no es una minoría oprimida, dice Hannah Arendt. No, el niño, nosotros lo pusimos en el mundo de los adultos. Entonces, tenemos que darle la bienvenida con límites, con una autoridad sana, con mucho amor, pero poniéndole límites a tiempo, porque es mucho más difícil después poner los límites cuando se es adolescente, cuando ya perdemos el control de su mundo, ¿no? Y las maestras tienen un tema que es fundamental, y es que están educando hijos de otros en una situación de orfandad. Es decir, están huérfanas en una situación donde están con 30 chiquilines y tienen que tratar de que ellos aprendan cosas y al mismo tiempo ayudar a formarlos como personas. Entonces uno dice, pero yo pensaba que la familia era la que formaba a la persona. Claro, la familia forma a la persona y en la escuela se forma el niño, la persona en sociedad. Entonces, la escuela pasa a tener un rol importantísimo, pero para eso necesitamos hacerle entender a la gente que hay un agente fundamental que es la maestra. La evidencia en el mundo muestra que los cambios articulan dos cosas. Una visión global, de conjunto, holística, clara, contundente, con intervenir en 3 o 4 puntos focales del sistema. Eso implica robustecer la política social de infancia, implica pensar una nueva escuela básica, pensar una educación de jóvenes que incluya componentes de educación media, secundaria y educación tecnológica, e implica también repensar una formación docente, Daniel, que se ajuste a esa nueva educación básica. Necesitamos docentes que conecten con los alumnos, necesitamos docentes que entiendan a los alumnos. Los docentes hacen un enorme esfuerzo muchas veces, pero el sistema educativo no los alienta, están detrás de ellos para que efectivamente logren comunicarse, porque si no conectan con los alumnos, no hay acto educativo.
Entonces, como ya pautamos entre nosotros, empieza Renato con la primera pregunta. ¿Qué es educación y qué es educación en general? ¿A qué podemos aspirar? ¿Y qué está pasando hoy? Bien, bueno, Aquí. primero, muchas gracias, es un placer estar acá. Agradecer a los colegas y amigos y a Raquel en particular esta oportunidad de colocar el asunto número 1 del país, que es la educación. Debería ser la agenda número 1 del Uruguay. Nacemos todos nosotros con 85, 86 billones de neuronas. Cada uno de nosotros. Y hoy está comprobado en el mundo que las personas crecen en neuronas y en conexiones entre neuronas durante toda la vida. Es más importante cuando uno nace, en los primeros años de vida. Pero si eso pasa a lo largo de la vida. Una pregunta que uno se hace es, ¿cuánto nuestro sistema educativo ayuda a que crezcan esas neuronas? A que crezcan las conexiones entre esas neuronas. A lograr que esos niños o jóvenes que son gérmenes y realidades de creatividad, lo hemos visto en muchos lugares del país, donde ellos crean cosas, pero crean cosas para responder a problemas de la vida. Cuando en Tala o en otro liceo o en otro lugar ellos crean un robot para responder a un problema de la localidad, no están respondiendo a un problema de una disciplina, están respondiendo a problemas de la vida, que es la educación. Entonces cuando Raquel nos dice qué es la educación es la búsqueda de las respuestas humanas, filosóficas, programáticas, creativas, para responder a los problemas que tenemos en nuestra vida, a los desafíos que tenemos en nuestra vida. No hay mejor educación que aquella que nos forma para eso. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿tenemos un sistema educativo que está en sintonía con ese mundo, con ese cambio, con esas posibilidades? Y esa pregunta viene a colación, porque si yo no quiero abrumar con ningún dato, porque no es el objetivo, pero si uno ve los últimos 20 años del país y estudia los indicadores de aprendizajes y de equidad, el país sigue teniendo problemas muy serios. Problemas que nos interpelan si podemos tener una sociedad sostenible. Cuando tú tienes que a la edad de 21 o 22 años, solo 1 de cada 10 jóvenes completan la educación media de los sectores más bajos ingresos, y que en los sectores de más altos ingresos hay un 30% que tampoco la completa a los 21 o 22 años, y uno lo compara con Suiza, lo compara con los países europeos en general, o lo compara con Chile, tenemos 35 años de retraso. Chile universalizó la educación media completa. Nuestras estimaciones en EUDI 21, a la cual represento en esta instancia, es que al 2050 el Uruguay va a universalizar la educación media completa. 35 años de diferencia con Chile. Piensen eso en términos de sostenibilidad y desarrollo. Piensen eso en términos de inclusión, de equidad. No es un país sostenible. Y esto no es decir si estábamos en crisis o no, esas son cuestiones colaterales. Los adjetivos van y vienen. Lo que importa es que el país no está preparado para enfrentar ese mundo que está ahí, ese mundo de la revolución industrial, que hablamos el otro día con Raquel, de la 4ª revolución industrial, que nos cambia totalmente nuestras vidas. La tecnología ya no va a ser un medio solamente de mejora en nuestras vidas, es un elemento que define nuestras identidades como seres humanos. Ya no solamente nos dice en qué hacemos, pero quiénes somos. Porque las distancias entre el mundo virtual y el mundo físico se han desdibujado. Somos seres virtuales y seres presenciales a la vez. Entonces, en un mundo robotizado, donde los estudios muestran que en Estados Unidos, por ejemplo, que un 40% de los puestos de trabajo van a desaparecer, y que no solo van a desaparecer los puestos de baja calificación, sino que van a desaparecer los puestos de mediana calificación. Y donde las competencias que nuestros niños y nuestros jóvenes van a tener que tener para poder tener una oportunidad en la vida es ser creativos, tener pensamiento crítico, capacidad de respuesta, capacidad de empatía, capacidad de conexión con el otro. Eso hace la diferencia en la educación. ¿Estamos preparando para ese mundo o estamos distraídos como sociedad? Y yo en esto no entro en el tema gobierno, posición, eso es entrar en las cuestiones que no hacen en la sustancia de las cosas. El tema central es si el Uruguay como sociedad, como sistema político-social está atento a lo que se viene. Porque si frente a ese mundo que se nos viene, seguimos distraídos, no tenemos oportunidad como país. Y no lo quiero decir en un tono dramático, es la realidad. No la realidad de los datos, la realidad de una educación que no está formando para
ese mundo que se viene? A veces se dice, con aquel lo hemos conversado, el plan Ceibal. Es una herramienta formidable de innovación. Seguramente todos nosotros coincidimos en esa línea. Pero el plan Ceibal no es el ADN del sistema educativo. Si el ADN del sistema educativo fuera el plan Ceibal y su germen de innovación, estaríamos hablando de otra educación hoy acá. Y estaríamos hablando de otra oportunidad de desarrollo del país. Pero no es el ADN educativo. Entonces, frente a eso, ¿cuáles las opciones que hay? Y desde hoy 21 estamos en esa línea planteándolas. Acá hay dos caminos. Y será el sistema político, en los próximos años, definirlo y tomar posición. Acá hay un camino que es decir, bueno, sigamos haciendo innovaciones puntuales, cambios en algún ajuste, partiendo del supuesto que no podemos cambiar el ADN del sistema educativo. Es decir, que por tradición, por cultura, por resistencia al cambio, por lo que se quiera, no podemos modificar ni la estructura institucional del gobierno de la educación, ni la cuestión programática sustancial de la educación, que ahora vamos a volver a hablar de eso. Ese modelo en gobiernos frentistas, colorados y blancos no ha dado resultado. ¿Qué tenemos hoy? Déficits notorios en calidad de aprendizajes, 50% más de jóvenes que no tienen las mínimas competencias en alfabetización científica, literaria, de comunicación y matemática, inequidades intolerables donde prácticamente tener algo de educación entre los sectores más pobres a la edad de 21 o 22 años de la educación media es un dato, es una excepción más que la norma, y una excelencia, hablamos con los colegas, marginal, donde tenemos solamente un 3 o un 4% de alumnos destacados. Cuando uno ve la creatividad de los jóvenes y de los niños cuando tienen posibilidad de aplicar la robótica, cuando tienen aplicada, no es un sistema que le facilita la aplicación de la... Entonces, frente a eso, ¿cuál es nuestra alternativa? Cambio sistémico. Cambiemos el sistema. No tengamos miedo a cambiarlo. Porque con este sistema vamos a seguir condenados a la desigualdad y a la segmentación. Seamos claros. No con nosotros mismos, con nuestros niños, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Pero el sistema político se tiene que hacer cargo de eso. Y ahí decimos que Edu21 va a hacer una propuesta de cambio educativo que va a estar pronta a fin de año y la vamos a interpelar, lo dice Filgueira, pero lo dice en un sentido positivo, interpelar al sistema político para que el sistema político diga ¿cuál es la opción acá? O es hacer un poquito más de lo mismo, acumulando intervenciones puntuales, o vamos a encarar un cambio sistémico. Y ahí, si tenemos un par de minutos, no sé si andamos como de tiempo, decir 2 o 3 cosas respecto a ese cambio sistémico. Primero, que el primer punto central de ese cambio sistémico es el para qué y el qué de la educación. ¿Para qué educar y para qué y en qué educar? No hablamos sobre educación en Uruguay. Hablamos sobre ladrillos, sobre equipamientos, sobre laboratorios, sobre salido docente, que es necesario y hay que fortalecerlo. Pero marginamos la discusión, ¿qué ciudadano queremos formar? ¿Qué individuo queremos formar? ¿Qué familia? ¿Qué comunidad? ¿Qué sociedad? ¿Un ciudadano global que tenga una visión global al mundo con responsabilidad local? ¿Un niño que sea un protector de un estilo de vida saludable? ¿Que sea una persona con capacidad de ser un guardián del medio ambiente y de las necesidades de una sociedad sostenible? ¿Dónde están las discusiones educativas en Uruguay? No están. Entonces lo primero que decimos en el Edu21 es pongamos la mirada en el para qué y en el qué de la educación. Segundo elemento, ¿nuestro modelo de gobierno de la educación es funcional para un cambio? No lo es. Porque hay 4 condiciones en el mundo y bueno, la experiencia de haber trabajado en UNESCO y seguir trabajando en UNESCO durante más de 10 años y haber recorrido y haber trabajado en más de 80 países, me dicen algunas cosas, intento entenderlas, nada más. Me dicen, la primera cosa que me dicen es que el para qué y el qué de la educación lo define la instancia política, el Parlamento Nacional. En Finlandia el currículum lo aprueba el Parlamento. ¿Por qué lo aprueba el Parlamento? Porque en el currículum, que es lo que uno quiere que se aprenda, están definidos los trazados de la sociedad que uno se imagina. Y eso es responsabilidad no solo de los educadores, del sistema político en su conjunto, involucrando y comprometiendo a los educadores. El segundo aspecto es, no hay en el mundo evidencia de países que progresen en educación sin un Ministerio de Educación que lidere la política educativa y que tenga la conducción de la política educativa. No existe. No existe. No existe. Búsquenlo, no existe. Conducción de la política educativa, liderazgo político de la educativa, que no significa, Raquel, liderazgo partidizado. Significa liderazgo de la educación como asunto de política pública de largo aliento.
Tercer elemento, preguntarnos, y acá hay varios colegas de los niveles educativos, educadores, supervisores, inspectores, docentes de larga trayectoria y muy destacados en sus ramos. Nuestro modelo de gobernanza educativa, con un consejo central, varios consejos, muy cementado, muy fragmentado, ¿puede ser funcional para un cambio educativo? Hay que preguntárselo. ¿O tenemos que ir hacia instituciones mucho más integradas, mucho más compactas, mucho más cohesivas, y no tener tan desparramada, tan dispersada, tan cementada la educación en niveles? Esa es una pregunta que los tenemos que hacer. Y el cuarto elemento es la gestión del centro educativo. Darle al centro educativo autonomía, capacidad para tomar las decisiones en materia de recursos humanos, financieros, en materia del currículum. Nosotros pensamos en el EDUI 21 que tenemos que ir hacia dos grandes currículos. Una educación básica ampliada, que sea lo que es hoy la educación primaria y el ciclo básico. En el mundo donde la educación mejor funciona, base a esos sistemas. Es el modelo de escuela comprensiva de Finlandia, es el modelo de educación básica de China, es el modelo de escuela de Escocia, y podríamos seguir numerando varios más. Es lo que va a Perú. Perú acaba de resolver eso hace poquito. En América Latina hay mucho más avance en las ideas que en nuestro país, porque, caramba, fuimos la Suiza de América, ¿no? Tuvimos en nosotros ese modelo de protección social que todavía pervive en el tiempo, de esa tradición socialdemócrata, social que el Uruguay tuvo y que todos, por lo menos yo me enorgulloso, que me congratulo que haya existido y que exista. Pero necesitamos cambiar el modelo. Y por tanto, decimos nosotros, educación básica ampliada de 9 a 10 años. Educación de jóvenes, no educación secundaria, educación técnica. Acá tenemos colegas que lo van a decir mucho mejor que yo. Ponernos del lado de los jóvenes. Ayer estuvimos en San José, trabajando por el EDUI 21 en el liceo departamental. Tuvimos una conversación con 200 estudiantes. Formidable, fue un acto formidable de intercambio. Y un estudiante me dice, usted me puede decir, con cara angustiado, me dice, ¿cuánto tiempo nos va a llevar a que yo pueda educarme igual que en Finlandia? Entonces, no por imitar Finlandia, podemos hablar, no por imitar, sino porque esa sensación de cambio. Entonces terminamos con esto. Nos tenemos que animar como sociedad. Se nos va la vida, se nos va el país, se nos va el tiempo. El Uruguay necesita darle a la educación una nueva oportunidad. No hay mejor política social, no hay mejor política económica, y que lo lean bien los economistas, y no hay mejor política cultural que una buena política educativa. Muchas gracias. Creo que a veces hay que explicar por qué un psiquiatra está metido en estas cuestiones, ¿no? La gente conoce la labor del psiquiatra, pero fundamentalmente la actividad clínica. Cuando uno va a un consultorio, ¿verdad?, al hospital, a las policlínicas con problemas vinculados a las conductas, a las emociones, a los sentimientos, etc., ¿no?, las patologías psiquiátricas, etc. Pero hay otro quehacer en salud mental, que es lo que nosotros llamamos psicoeducación. Psicoeducar es traducir conceptos vinculados al psiquismo y a ciertos aspectos del funcionamiento del cerebro para que sean entendibles por personas que no tienen por qué tener una formación en estas áreas. ¿Para qué sirve entender aspectos del funcionamiento del cerebro? ¿Para qué sirve entender desde cierto lugar el psiquismo? Para entenderse un poco más, para conocerse un poco más. Y cuando uno se conoce un poco más, es más fácil entender al otro. Uno de los grandes líos que tenemos los seres humanos es que a veces creemos que nos entendemos demasiado, pero no tenemos la misma capacidad de entender al otro. Cuando uno entiende más al otro, es más fácil estar con otro, vivir con. La convivencia es entonces uno de los objetivos de la psicoeducación, mejorar la convivencia. Si uno entiende uno podría decir, todas las personas nos veríamos beneficiadas con conceptos psicoeducativos. Y es así, pero hay un grupo de personas que es fundamental que empiecen a manejar conceptos psicoeducativos. Y son aquellos que nosotros llamamos agentes de salud mental. Y aquí aparece el primer concepto psicoeducativo que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es un agente de salud mental? Un agente de salud mental es cualquier persona que ha logrado impactar en el desarrollo emocional de otra. La cosa es más o menos así. Todos los que estamos acá tenemos en común algo
con otros animales, compartimos con otros animales, con algunos otros animales no humanos, que es que provenimos de la unión de un espermatozoide y un óvulo, ¿no? Ustedes vinieron a aprender cosas originales hoy acá, pero espero que esta no sea, ¿no? No es esto, ¿verdad? Bueno, pero el tema es así, cuando se une un espermatozoide y un óvulo, lo que se da es una mezcla genética que lo que genera es una materia prima original. No son las dos copias, es una materia nueva. En los animales no humanos, ahí se termina la historia. Eso es lo que va a definir lo que va a ser de ese ser vivo no humano. Pero en el ser humano, ahí recién empieza la historia. Va a depender qué pase con esa materia prima. Va a depender el impacto que reciba esa materia prima original, lo que va a hacer de ese ser. Esto es, el impacto físico, pero fundamentalmente el impacto vincular, es decir, lo que nos pasa a nosotros desde aquella vez que se unió el espermatozoide y el óvulo. Yo antes decía desde aquella noche, y una vez me dijeron, vos, ¿por qué? No, nada que ver. Desde aquella vez que se unió el espermatozoide y el óvulo. Con los demás, con los otros, somos eso. Vamos siendo eso. Cualquiera de nosotros que hubiera tenido la misma carga genética y que lo pusieron en la casa de al lado, era otra persona. Entonces, los otros son fundamentales para el ser humano. Ese es un agente de salud mental, no todos los otros, solo aquellos que han logrado impactar en nuestro desarrollo emocional. Si uno entiende esto, entiende que lo primero que tenemos que hacer es decir, ¿qué es esto del desarrollo emocional? Cuando uno hace psicoeducación, no hace definiciones académicas. Lo mejor es entender cómo imaginamos una persona con un buen desarrollo emocional. Una persona con un buen desarrollo emocional, en primer lugar, tiene capacidad de disfrutar de la vida. No a costa de otros, sino junto a otros o solo. Son las personas que vos decís, esta persona disfruta, ¿no?, de esto, está viviendo el momento y dice, qué divino, esta no sé qué. Bueno, eso es una persona con un buen desarrollo emocional. Pero además, la persona con buen desarrollo emocional, ante los avatares de la vida, sufre. Se dobla, pero como un junco, no se quiebra. Y luego, a través de esas experiencias, vuelve con la flexibilidad del junco, tal vez a estar mejor que antes, capitalizando los fracasos, haciendo suyo los sufrimientos y saliendo adelante. Hoy hablábamos con alguien de acá de personas que sufrieron terriblemente en nuestra dictadura y que están allí, digamos, haciendo cosas. Bueno, ahí tenés una medida del desarrollo emocional. Los que trabajamos en psiquiatría medimos el desarrollo emocional de las personas cuando les va mal en la vida, no cuando les va bien. Si se doblan como un junco o se quiebran como una caña. Uno de los objetivos es que uno quiere que sus hijos tengan el mejor desarrollo emocional posible. Eso depende de los agentes de salud mental con las que se puedan encontrar, de las personas con las que se puedan encontrar. Todos nosotros somos entonces esculturas dinámicas, producto de una materia prima de aquella vez afortunada o no, depende de cada uno, digamos así, más lo que pasó con el resto de las personas. Hagan una lista de sus agentes de salud mental. Si entendieron esto, tienen que estar los padres. Si no están los padres así, no se lo cuenten porque es terrible para un padre pensar que no es agente de salud mental de su hijo. Pero los hijos de nosotros también son agentes de salud mental. Ninguno de nosotros somos la misma persona si no hubiéramos tenido esos hijos o no hubiéramos tenido hijos. Saquen los lazos afectivos profundos y los lazos consanguíneos. Saquen por ahora las parejas como agentes de salud mental que nos van conformando, ¿verdad?, en el hacer conjunto. Y piensen, ¿quiénes son los agentes de salud mental que yo tengo en esta lista? Si alguien tiene una vocación o tiene una pasión, seguramente haya. Por ejemplo, si hay acá un médico o un sociólogo, va a decir, sí, la verdad que gracias a yo haberme encontrado con tal persona, yo quise dedicarme a la sociología, ¿verdad? Eso es común, digamos, ¿no? Pero cuando uno va por allí, por la calle, ahora le preguntamos a los empleados del hotel, che, mira, un agente de salud mental es una persona, haceme una lista, en esa lista aparece un docente. Siempre aparece una maestra o un profesor, piénsenlo en ustedes. Si no hay una maestra o un profesor que no ha influido de alguna manera. Yo soy el producto
en parte, del tercero A de un liceo. ¿Por qué del tercero A? Porque en tercero A hubo un profesor de historia que me marcó. Parte de mis posturas éticas son por ese profesor que después fue un gran amigo mío. Y yo tengo una gastritis por el segundo B. Porque en el segundo B eligió un profesor que era un humillador, un maltratador. Pero los dos me conforman, porque esa gastritis a mí me hace, primero, tener que tomar algo todos los días, digamos, pero además, estar muy cuidado de lo que voy a decir. Yo no vine acá diciendo, bueno, voy a charlar a ver qué pasa. Yo estuve preparando lo que iba a decir por aquel profesor maltratador que, bueno, de alguna manera hace que a mí me dé un poquito de miedo enfrentarme. ¿Por qué? Porque nos humillaba. Los dos son agentes de salud mental. Porque un agente de salud mental es una persona que ha logrado impactar en el desarrollo emocional de otra para bien o para mal. La posibilidad de ser agente de salud mental tiene que ver con ciertas características. Una de ellas es estar en contacto natural y diario con un cerebro de plasticina. Y esos son los primeros 15 años de vida. Hoy dijo muy bien, Operti, yo me asusté, dije, se pueden hablar de las neuronas, yo me quedo sin argumento. Digo, porque si el sociólogo de las neuronas, ¿yo de qué hablo? Digo, pero también por eso, y nosotros nos lo preparamos. Bueno, pero está, por suerte la dejo por ahí, digo, porque la idea es cuál es, que las neuronas, esa cantidad de millones de neuronas que nombró Operti, tienen capacidad de ser moldeadas en los primeros 15 años de vida. Y si vos tenés una persona que está por lo menos 4 horas contigo, digamos, en los primeros 6 años, estoy hablando solamente de primaria, la capacidad de moldear es impresionante. O sea que los docentes tienen mayor probabilidad de ser agentes de salud mental, para bien o para mal. Si nosotros acá invitamos a gente de otro planeta, que la gente ya viene, no necesita maestros ni nada, porque ya viene con el chip, ya viene con el cerebro desarrollado, y le contamos esto, dicen, estos son las personas más importantes de la sociedad de ustedes, ¿no? Bueno, si querés andar a fin de mes y fíjate a ver cómo los tratan, ¿no? Porque acá está el kit del asunto. Uno de los desafíos de la educación es empezar a entender al docente como probable agente de salud mental para reposicionarlo desde este lugar. Y para eso tenemos, en primer lugar, que reconocerlo. Esto que decíamos, tiene en sus manos el cerebro de nuestros hijos. Entonces, lo mejor que nos puede pasar a nosotros como padres es que tengan buenos maestros. Pero desde este lugar, no es solamente un eslogan. Uno que está en esto lo cree firmemente. Y cuando yo le hablaba con este señor que le dije, vine a hablar, no le iba a explicar en qué cosas de la educación yo estaba, en realidad lo que estoy es buscando socios. Porque yo, como trabajador en salud mental, solo no puedo. Necesito de los maestros y necesito de los profesores. Pero para eso necesitamos, para ser socios, que tengan la posibilidad de hablar un idioma común, y ese idioma, la psicoeducación tiene la posibilidad de dárselos. Muchas gracias. Los docentes están solos cuando no se sienten respaldados a veces por un equipo directivo. Esto es muy común, a mí me llegan muchos mails de Alejandro, quiero que venga, pero la directora no. ¿Se entiende? O la directora está tan quemada que ya vino Gol, vino Trenki, vino Perti, no sé qué, no quiere traer a nadie más. Porque a veces pasa, ¿viste eso? Porque entonces a veces no, porque es así, porque es verdad que se hacen cosas, pero a veces se hacen cosas muy que tienen como un efecto en el momento, claro. que a mí me ha pasado, o sea, que lo digo en primera persona, no lo digo como una crítica, lo digo porque a mí me ha pasado. Uno hace algo, y también me imagino que a él le pasará lo mismo, uno quiere dejar huella en otros agentes de salud para que puedan repetir, ¿verdad? O replicar en sus centros educativos, en sus comunidades, para no depender siempre de alguien que venga de afuera, ¿no? Entonces, por eso hay que trabajar mucho con los líderes, ¿no? Educativos. Me ha pasado de encontrarme con directores que no leen. Entonces esto es muy importante, me explico. Si usted es responsable de un centro educativo, yo tengo que leer, ¿se entiende? Tengo que formarme, tengo que ser el que saber cuáles son las lecturas, más allá de lo de Finlandia, no Finlandia, de hoy 21, tengo que informarme para poder formar a los demás compañeros y tener una postura crítica, porque si no, opinamos por opinar en esto que es un poco el mundo de hoy, que es la civilización del espectáculo, como dice Vargas Llosa, ¿no? Que cada uno opine y la gente opina igual sin leer. No, yo no leí el libro, pero debe ser tal cosa. Entonces todo, ¿no? Hablamos sobre lo que me parece que debe ser. Y entonces es muy importante, si somos directores o si estamos en cargos de responsabilidad, leer, formarnos, ¿no?
porque no es solo el tema alimenticio con el cual se alimenta el alma de una persona. Hace unos días, y por cosas que ustedes van a saber lo que me hago referencia, me leí una columna de Gerardo Sotelo que salió en El País y me persiguió una cita de Antoine de Saint-Exupéry. Me vino enseguida el trabajo que hicimos, pero lo hicimos nosotros, pero como hacen muchos docentes de forma anónima, como dijo Ariel, o no anónima, o no mediáticamente, porque a veces no todos, hay muchos colegas, psicólogos, psiquiatras que trabajan también y no tienen de repente una exposición mediática que hace un trabajo precioso psicoeducativo. Cuando estuvimos acá en la Ruta 1 y Caminos Civils, esta gente que tiene necesidades económicas, ¿sabes lo que nos decía? No es un problema económico el nuestro. Nos decían eso. Y gente que realmente, ¿no?, visitando las casas vos ves cómo viven. Y cuando me pidieron, hicimos un sorteo del libro Educar sin culpa, salió el número 35 y me vinieron a reclamar el 35 5 personas. Pero yo vi que había sido una, ¿no? Y yo iba corriendo al auto y traía otro. No, yo también tengo el 35, me decía uno. Y Marcela me miraba, ¿no? Y yo lo miraba e iba corriendo al auto y volvía. Y hablaban entre ellos, ¿no? ¿Viste que este hombre es de palabra? No sé qué, contestaban. Y me decía mi amiga María, que es socióloga, colega tuya, me decía, Ale, ¿sabés lo que es un libro en esta casa? ¿Sabés lo que impacta culturalmente un libro en este hogar, ¿no? Y entonces, esa es nuestra gran responsabilidad. Y la cita de Antoine Exupéry en el libro Citadel es esta. Si quieres que se amen, oblígales a construir una torre. Si quieres que se odien, arrójales comida. Esa es la cita. Entonces, si nosotros queremos que nuestra sociedad se ame, este programa de Du21, con todo lo que sea, ¿no?, complementándolo, es una torre que es estas nuevas generaciones, porque es verdad, lo que trabajamos con los chiquilines, sabemos que son maravillosos, lo que tuviste en San José, ¿no?, cuando trabajamos con, sabemos que son maravillosos los jóvenes, yo que trabajo en la universidad, por allá está Ignacio, no sé si vino algún otro compañero, son gurises que son deportistas, estudian, trabajan, ¿me explico? Claro que quieren, pero tienen que encontrar un país, como decía Renato, que lo encuentre pronto, ¿verdad?, y preparado para incorporar las tecnologías y no para ser víctima de la tecnología, porque algo que lo dijo Renato al pasar, que es fundamental. Si se dice que en los próximos 20 años hay un montón de profesiones que van a desaparecer por la automatización y por la robótica, a mí ya me están llamando en empresas para trabajar porque hay problemas en gente que tuvieron que despedir porque vino un robot y lo sustituyó, ¿me explico? Entonces, al que no puede ser sustituido es la persona humana. Cuando tú sos creativo, cuando tú sos un docente creativo que entusiasma, eso no te lo puede transmitir un robot. Un robot puede transmitir el libro, puede ir a la cita perfecta de Julián Marías y ponerla en una diapo, pero no puede transmitir el entusiasmo y no puede transmitir la inspiración que precisa un papá para educar a sus hijos. Por eso termino con la parte de padres. Si somos padres, por favor, tenemos una gran responsabilidad. No te dejes seducir por el niño, no te dejes seducir de que la maestra dijo tal cosa. No, espere un poquito, voy a hablar con la maestra, con el profesor. Porque al papá de hoy está tan frágil que sale a proteger al nene. Han visto esto, ¿no? Tanto a agredir muchas veces, y cuando no es una agresión física, es una agresión implícita, que ni siquiera es mirarlo o ni siquiera es respaldar lo que dijo el docente en la cena familiar, ¿se entiende? Escuchamos una noticia, otra vez de paro, todos los docentes lo mismo. No, para un poquito, porque sin querer estoy desprestigiando, ¿no?, a ese docente que tiene nombre y apellido para ese chiquilín y que le hizo estudiar inglés o le hizo estudiar francés o le hizo querer ser mejor profesional. Por eso, como papás, tenemos una gran misión como adultos, que es devolverle a nuestros hijos la alegría de vivir. Tenemos 10 intentos de suicidio por día en Uruguay, ¿tá? Adolescentes y adultos mayores, con una población envejecida, adolescentes que no creen que el adulto los esté invitando a vivir. ¿Me explico? Invitar a vivir es, yo creo en ti. Yo te invito, quiero ser como para poder transmitir a nuestros hijos, no sabes lo lindo que me fue en mi trabajo. Termino con este ejercicio que lo hago siempre con los padres. ¿Pueden esta noche, se animan a hacer este ejercicio? Poder decirle a sus hijos, no sabes lo lindo que me fue en mi trabajo. Mientan, pueden mentir. Es un ejercicio, así que pueden mentir, ¿está? Y cuando estés mintiendo, tu hijo te va a decir, ¿me lo puedes decir de nuevo, papá? Porque te quiere grabar por WhatsApp, porque está atónito, está anonadado, ¿está? De lo que le dijo el padre. ¿Me lo puedes decir de nuevo? No sabes lo lindo que me fue en mi trabajo. Y tu hijo lo empieza a pasar por el WhatsApp a todos los demás compañeros. Mirá. Y el WhatsApp dice, ¿qué mandaste? ¿Qué es eso vos? ¿Un stand-up? No, es mi padre. ¿Tu padre? Yo lo conozco. ¿Tu madre con esa cara? Sí, es mi madre, no sé qué le pasó. ¿No le habrá cambiado la medicación el doctor Gol?
No, 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 no. No cambié la medicación ni nada, está bien con la que está tomando, rarísimo. ¿En serio? Sí, entonces se lo voy a pasar a mi padre. ¿Entiende el diálogo? Se lo voy a pasar a mi padre, porque mi padre siempre llega con cara de triste, a pesar del trabajo que tiene. Y cuando tu hijo te dice eso, te va a decir, ahora te quiero decir algo, papá, escúchame. Sí, ¿qué, hijo? Quiero ser como vos. ¿Qué? Quiero ser como vos, papá. Quiero ser como vos, mamá. ¿Como yo? Sí. ¿Como yo crecer? Sí. ¿Te crees que me gusta lo que hago? ¿Por qué te crees que terminé ahí? Lo que estoy practicando para el teatro Metro, Beatriz. Después me decís cómo sale. Pero esta teatralización que hago, ¿no? Que aparte es un homenaje a los profes que me dijeron, Ale, cuando eduques, trata de educar con alegría, es simplemente ejemplitos de la vida práctica para realmente entusiasmar. Esto yo lo hago con los padres cuando empiezo, llego temprano, ¿no? En esa emocionante anécdota que hizo Ariel de los docentes, les cuento esta última, que hago esta dinámica. Le pregunto a adolescentes que me encuentro en la puerta de un centro educativo, esta misma pregunta. ¿Quién llegó a tu casa y dijo, tu papá, tu mamá, cualquier día de la semana, no sabes lo lindo que pasé en mi trabajo, lo tengo grabados? No sé cuántos adolescentes tengo grabados. Me dicen, ninguno. Centros públicos y privados, no sé cuántos tengo, creo que tengo 100 grabados. Es una pregunta cortita que le hago. Y a veces cuando empiezo la charla con los padres pongo el audio. Y les digo, padres, ahórrense la plata en psicólogos. Porque sirve el psicólogo, pero más sirve si tú haces de psicólogo, me explico, cuando el niño lo precise. Porque también es la patología social en la que estamos viviendo, donde los padres no se creen expertos de las emociones de sus hijos y derivan todo en psicólogo. La terapia es preciosa cuando la preciso. Hay gente que está haciendo terapia sin precisarlo en el mundo consumista que vivimos. Entonces, cuando tú le decís, no sabes lo lindo que me fue en mi trabajo, yo le estoy diciendo a mis hijas, vení, que está muy lindo vivir, vení, que está muy lindo crecer, vení, que tu futuro es mi presente. Y que no hay otro lugar en el mundo donde yo quiera estar que aquí y ahora. Vení, inspiro o le digo, quédate ahí, porque esto nunca va a ser Finlandia, quédate ahí, porque esto no importa los colores políticos, quédate ahí. No podemos transmitir esa apatía, ese desinterés, ese cansancio, porque eso no va a transmitir que nuestros hijos quieran crecer y quieran cambiar nuestro país.